La inquietud se había apoderado de la NASA y de las principales agencias espaciales del mundo cuando, de la noche a la mañana, la Luna comenzó a presentar una tonalidad rojiza e inexplicable. Nadie sabía el motivo exacto, y aunque la hipótesis inicial apuntaba a un fenómeno atmosférico, pronto se descartó. Era algo que iba más allá de lo conocido. Ante la falta de respuestas, el mundo exigía saber qué estaba ocurriendo, porque nuestra Luna, siempre serena y plateada, ahora parecía bañada en sangre. Para investigar el fenómeno, un equipo de astronautas y científicos fue seleccionado. Entre ellos estaban David Hernández, un astronauta experimentado y líder de la misión, John Bradley, un geólogo especializado en suelos extraterrestres, y Mark Olsen, un experto en biología espacial. Acompañándolos estaban 3 científicos reconocidos: la astrofísica doctora Lucy Stanton, el químico Dr. Luis Ortega y la física cuántica doctora Hana Kimura. La misión se denominó Operación Luna Roja y fue planeada con el mayor de los secretos. Solo las más altas esferas del gobierno tenían conocimiento sobre la naturaleza de esta peligrosa expedición. ¿Listos para lo que sea que nos espere allá arriba?, preguntó David, rompiendo el silencio en la sala de preparación mientras todos terminaban de colocarse sus trajes espaciales. Nunca pensé que veríamos la Luna de esta forma, respondió Lucy, intentando ocultar su nerviosismo con una sonrisa. La última vez que un evento astronómico de este tipo ocurrió fue durante un eclipse. Esto no tiene ninguna explicación lógica. Bueno, quizá encontremos algo nuevo que desafíe todas nuestras teorías, comentó Luis con un tono esperanzador, aunque sus ojos reflejaban un ligero temor. El equipo abordó el cohete con un silencio cargado de expectativa y temor. Sabían que iban a explorar territorio desconocido, pero nadie se imaginaba lo que realmente les aguardaba. Los procedimientos de despegue se llevaron a cabo sin incidentes, y pronto se encontraban viajando a una velocidad impresionante hacia su destino, mientras contemplaban la Tierra desaparecer lentamente a lo lejos. En el trayecto, las conversaciones giraban en torno a teorías y especulaciones. ¿Han pensado en la posibilidad de que esto tenga algún origen biológico?, preguntó Mark, quebrando el silencio. Biological, repitió Hannah, incrédula. ¿Sugieres que hay algún tipo de organismo capaz de afectar la luz lunar? No lo sé. Solo digo que si la ciencia no puede explicarlo, quizás estemos enfrentándonos a algo completamente fuera de nuestro entendimiento. Durante horas, el equipo debatió sus teorías, pero el misterio continuaba sin resolverse. Finalmente, llegaron a la órbita lunar y comenzaron a descender. La superficie, normalmente gris y rocosa, parecía teñida por una bruma rojiza que le daba un aspecto espectral. Algo en aquel lugar parecía estar acechándolos, observándolos desde las sombras. Aquí es donde aterrizaremos, anunció David mientras activaba los controles de descenso. La tensión aumentaba, y todos se preparaban para lo que sería el primer paso de su investigación. Cuando el módulo lunar tocó la superficie, el silencio los envolvió. Cada uno de los 6 miembros comenzó a realizar sus tareas con diligencia, recolectando muestras y haciendo registros del terreno. Mientras tanto, los científicos tomaban fotos y analizaban los datos de los sensores. Sin embargo,
El color rojo era omnipresente, y empezaban a notar algo peculiar, manchas rojizas en el suelo, como si fueran gotas de sangre esparcidas por la superficie lunar. ¿Estás viendo esto?, preguntó Ion, observando el suelo a través de su visor. Es como si alguien hubiera caminado aquí dejando un rastro, murmuró Lucy, mientras su corazón latía desbocado. De repente, escucharon un crujido que resonó en sus radios. Era un sonido metálico, como si algo rozara contra la estructura del módulo. David, al percatarse de la extrañeza del sonido, trató de mantener la calma y dijo: «No entremos en pánico. Puede ser una interferencia. ¿Alguien se encuentra cerca de la nave?». Los demás negaron. Ninguno de ellos estaba cerca, y, por un momento, el miedo se apoderó de ellos. Se miraron entre sí, intentando leer en los ojos de los otros alguna explicación lógica para lo que acababan de oír. «¿Creen que haya algo más aquí con nosotros?», preguntó Hannah en un susurro tembloroso. «No saquemos conclusiones apresuradas», respondió Luis, aunque su voz también traicionaba una inquietud profunda. Mientras la noche lunar caía sobre ellos, la luna parecía aún más siniestra bajo aquel tono carmesí. De repente, una sombra se proyectó a lo lejos. Era enorme y se movía rápidamente, como si estuviera acechando a su alrededor. Cada miembro de la tripulación sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Vieron eso?», dijo Mark, apuntando hacia el horizonte. David asintió, con el rostro pálido. Lo que habían visto no podía ser otra cosa que una criatura, algo que no debería estar allí, en la soledad de la luna. «Regresemos al módulo. Esto no es seguro», ordenó David. Pero antes de que pudieran reaccionar, otro ruido, mucho más cercano, los envolvió. Era un gruñido bajo y gutural, como el de un animal gigantesco. El equipo de astronautas y científicos se apresuró a regresar al módulo lunar tras escuchar ese gruñido gutural, un sonido antinatural que parecía surgir de las entrañas de la propia luna. David Hernández, líder de la misión, mantenía su compostura, pero era evidente en sus movimientos que la situación lo había desconcertado tanto como a los demás. Mientras avanzaban hacia el módulo, las sombras parecían alargarse, proyectándose en formas cada vez más extrañas bajo la luz roja que bañaba el terreno lunar. El tono carmesí de la superficie no hacía más que añadir una capa de irrealidad a lo que ya era un escenario terrorífico. John Bradley, el geólogo del equipo, miraba constantemente a su alrededor, como si esperara que algo saltara sobre ellos en cualquier momento. «¿Vieron eso?», preguntó John en un susurro ahogado, señalando una figura que desaparecía rápidamente detrás de unas rocas más adelante. «No tenemos tiempo para investigar ahora». «John», respondió David con tono urgente. «Necesitamos llegar al módulo y ponernos a salvo». Sin embargo, antes de que pudieran moverse, otro gruñido resonó, mucho más cerca. Esta vez todos lo escucharon claramente. Era un sonido profundo, primitivo, como si viniera de una criatura que no había visto la luz en miles de años. A pesar de sus trajes espaciales, los 6 pudieron sentir el peso de aquel ruido en sus pechos, como si el sonido mismo pudiera atravesar el vacío y vibrar en sus huesos. La doctora, Lucy Stanton, visiblemente aterrorizada, miraba alrededor sin saber qué hacer. Había sido escéptica hasta ese momento, negándose a aceptar que la luna podría albergar algo tan inexplicable. Pero ahora, todo su conocimiento científico parecía inútil ante el miedo que la embargaba. ¿Qué es eso?, preguntó con la voz temblorosa, dirigiéndose a Hannah y Luis, los otros científicos de la misión. «No tengo idea, Lucy», respondió Luis, mirando en dirección al ruido. «Pero no podemos arriesgarnos a descubrirlo sin preparación». Mark Olsen, el biólogo espacial, fue el primero en notar que las huellas en el suelo parecían haber sido alteradas. Al inclinarse para observarlas mejor, vio que las marcas no eran humanas. Eran enormes y parecían corresponder a una especie de animal que caminaba en 4 patas, pero con una particularidad inquietante. Sus huellas parecían transformarse a mitad del camino, como si en algún momento esa criatura hubiera cambiado a 2 patas. «Esto no tiene sentido», susurró Mark para sí mismo. «Ningún ser vivo debería poder sobrevivir aquí».
y menos aún una criatura de este tamaño. Mientras el equipo continuaba hacia el módulo, una figura oscura surgió en el horizonte. Era grande, alargada y cubierta de una especie de pelaje que parecía absorber la luz roja de la luna, lo que la hacía aún más siniestra. Los 6 integrantes se detuvieron en seco, sintiendo como el terror se apoderaba de sus cuerpos. La figura no se movía, pero estaba claramente observándolos. «No hagan ruido», ordenó David, intentando mantener la calma. «Quizás si no nos movemos, se irá», pero la criatura, como si hubiera escuchado sus pensamientos, comenzó a avanzar hacia ellos. Sus pasos eran lentos, casi cuidadosos, y cada vez que movía sus garras, dejaba profundas marcas en el polvo lunar. Los científicos y astronautas retrocedieron, temerosos de hacer cualquier movimiento brusco. Entonces, la criatura soltó un rugido tan fuerte que todos pudieron sentirlo vibrar en sus cascos. David, decidido a proteger a su equipo, alzó una de las herramientas que llevaba consigo, un dispositivo que podían usar en caso de emergencia para crear una pequeña explosión de aire comprimido. «Vayan al módulo, ahora», gritó David, señalando a los demás. Hannah, Lucy y Luis comenzaron a correr, mientras John y Mark ayudaban a David a enfrentarse a la criatura. Pero cuando el dispositivo explotó, solo generó una nube de polvo, sin hacerle ningún daño a la criatura, que ahora se acercaba más rápido. La desesperación aumentaba. La doctora, Lucy Stanton, miró hacia atrás mientras corría, y lo que vio la dejó petrificada. La criatura ahora avanzaba sobre 2 patas. Su silueta era aún más monstruosa y su rostro era una mezcla de rasgos humanos y lupinos. A pesar de la distancia, pudo ver sus ojos rojos, que parecían emitir una luz propia en medio de la oscuridad. La criatura se lanzó contra David y Mark, que intentaron apartarse, pero su velocidad era sorprendente. Logró alcanzar a Mark, quien apenas tuvo tiempo de soltar un grito ahogado antes de que el monstruo hundiera sus garras en él. «No», gritó John, pero fue arrastrado por David mientras corrían hacia el módulo. El equipo finalmente llegó al módulo, y David rápidamente cerró la puerta tras ellos. Los 4 restantes se miraron en silencio, conscientes de que acababan de dejar a uno de sus compañeros a merced de una criatura que no debería existir. El silencio en el módulo era ensordecedor. Hannah rompió el silencio, temblando. ¿Qué demonios era eso? Dentro del módulo, la tensión era palpable. David Hernández, el líder de la misión, observaba a cada uno de los miembros restantes: Hannah Kim, John Bradley, Lucy Stanton y Luis García. Todos estaban en un estado de choque, pero el horror y el desconcierto que sentían solo eran superados por el miedo que latía en sus corazones. Habían perdido a Mark y aún no podían procesarlo. «Escuchen», dijo David, intentando mantener la compostura y controlarse a sí mismo. «Esto ya no es una misión científica común. Necesitamos un plan de supervivencia si queremos salir de aquí». Lucy, quien aún temblaba por lo que había presenciado, asintió lentamente, sin decir una palabra. Hannah intentaba contener las lágrimas y Luis estaba en un estado de alerta, incapaz de apartar su vista de la ventana del módulo, donde esperaba no ver esa cosa acercándose nuevamente. John, sin embargo, era el primero en hablar con un tono desafiante. «¿Sobreviver?», preguntó, incrédulo y alzando la voz. «¿Cómo vamos a sobrevivir aquí, en la luna, con un monstruo que parece salido de nuestras peores pesadillas? Esto no debería estar pasando». «Lo sé, John», respondió David, tratando de calmarlo. «Pero tenemos que ser racionales. Hay una posibilidad de que podamos enviar un mensaje de emergencia a la Tierra. Ellos deben saber que algo está ocurriendo aquí. Quizás puedan ayudarnos». David activó los controles del módulo e intentó establecer una comunicación con la base terrestre. Pero para su horror, la señal de comunicación estaba llena de estática. Cada intento de contacto fallaba, y las únicas respuestas eran ruidos lejanos y distorsionados, como si algo o alguien estuviera interfiriendo en la transmisión. «Esto no tiene sentido», murmuró Hannah, mientras observaba los paneles. «Las comunicaciones no deberían fallar de esta manera. Es como si algo estuviera bloqueándonos desde el exterior».
Luis miró a David y luego a los demás, expresando una idea que todos temían aceptar. ¿Y si es esa cosa?, preguntó con voz temblorosa. ¿Y si esa criatura tiene algo que ver con esto? Eso sería absurdo, respondió Lucy, quien intentaba aferrarse a la lógica científica. No tiene sentido. ¿Cómo podría una criatura bloquear nuestras comunicaciones? Esto podría ser algún tipo de fenómeno lunar o una interferencia desconocida. A pesar de sus palabras, Lucy no podía evitar recordar los ojos rojos de la criatura y la forma en que la había mirado, como si fuera algo más que un simple animal. La criatura parecía tener una inteligencia sombría y casi humana, un instinto calculador que la llenaba de un miedo profundo. De acuerdo, aquí está el plan, dijo David, cambiando el tema para evitar que el miedo los paralizara. Necesitamos reforzar el módulo, asegurarnos de que todas las entradas estén selladas. Si esa criatura tiene alguna forma de entrar aquí, estamos perdidos. El equipo comenzó a trabajar en silencio. Hannah y Lucy revisaron las compuertas de emergencia y reforzaron las entradas con los materiales disponibles, mientras John y Luis se encargaban de verificar el sistema de oxígeno y mantener el suministro en funcionamiento. David, por su parte, intentaba desesperadamente restablecer algún tipo de conexión con la Tierra. Después de un tiempo, Lucy notó algo en los registros de oxígeno y lanzó una mirada de preocupación hacia David. «Algo no está bien, David», le susurró, para no alarmar a los demás. «Nuestros niveles de oxígeno están disminuyendo más rápido de lo esperado. Si no logramos restablecer las comunicaciones, podríamos quedarnos sin oxígeno en menos de 2 días». David sintió una oleada de ansiedad, pero intentó ocultarlo. «Mantén eso en secreto, Lucy. No podemos permitir que el pánico se apodere de todos. Necesitamos calma para poder pensar en una solución». De repente, un golpe sordo resonó en la parte exterior del módulo. Todos se quedaron quietos, con los rostros tensos, mientras el sonido se hacía más fuerte, como si algo enorme arañara la superficie exterior del módulo. John se acercó lentamente a la ventana y trató de mirar hacia afuera, con la esperanza de que solo fuera una pequeña roca o algo insignificante. Sin embargo, lo que vio lo dejó sin aliento. La criatura estaba allí, justo afuera del módulo, observándolos. Sus ojos rojos se fijaron en John, y él sintió como si el monstruo pudiera ver a través de la gruesa pared del módulo. Era como si el hombre lobo, o lo que fuera esa criatura, supiera exactamente cuán vulnerables se encontraban. John retrocedió, sintiendo que las piernas le fallaban. Está aquí», susurró, apenas sin poder respirar. «Está justo afuera». David se acercó a la ventana, pero para cuando lo hizo, la criatura había desaparecido en la penumbra lunar, dejando solo sus huellas enormes y profundas en el polvo. El equipo entero quedó en silencio, escuchando atentamente cada sonido, cada pequeño movimiento. La situación era crítica, y sabían que el monstruo podía volver en cualquier momento. El silencio en el módulo lunar se había convertido en una presión insostenible, un peso que aplastaba la moral de los astronautas y científicos. Mientras se esforzaban por recuperar la compostura, Hannah Kim se arrodilló frente a una computadora de monitoreo para analizar las huellas dejadas por la criatura en el polvo lunar. La imagen en pantalla revelaba algo aterrador. Las marcas parecían de una garra humana, pero ampliada hasta un tamaño antinatural. Esto no puede ser», murmuró Hannah, susurrando apenas, como si temiera que sus palabras despertaran algo en las sombras. Lucy Stanton, científica de la misión, trataba de mantener la calma. Se acercó lentamente a Hannah, mirando la pantalla con una mezcla de incredulidad y miedo. «¿Podría ser algún tipo de deformidad evolutiva?», preguntó Lucy, pero sin mucha convicción en su voz. «No lo sé», respondió Hannah con un hilo de voz. «Pero si lo que vimos antes es real, estamos lidiando con algo mucho más peligroso de lo que cualquier biología o ciencia pueda explicar». Mientras tanto, David Hernández revisaba los planos del módulo, buscando cualquier posible punto débil. Sabía que la estructura era sólida, diseñada para resistir los elementos extremos de la Luna, pero no estaba segura de que pudieran soportar a esa cosa.
La criatura había mostrado una inteligencia inquietante y parecía que estaba acechándonos, esperando el momento exacto para atacar de nuevo. ¿Cómo estamos de suministro de oxígeno?, preguntó David en voz alta, intentando no demostrar su creciente desesperación. Luis García revisó el sistema y su expresión se tornó aún más sombría. Apenas tenemos suficiente para 48 horas, si es que no nos movemos mucho. No puedo entender cómo nuestros recursos están desapareciendo tan rápido. Todo parece estar funcionando, pero es como si algo invisible nos estuviera drenando. David exhaló con fuerza, frotándose la frente mientras intentaba pensar en un plan. Tenemos que encontrar la manera de salir de aquí, de enviar una señal de auxilio antes de que sea demasiado tarde. En ese momento, John Bradley comenzó a experimentar un extraño mareo. Se tambaleó, y Hannah fue la primera en notar su rostro pálido y sus ojos desenfocados. «John, ¿estás bien?», preguntó Hannah, acercándose con preocupación. John parpadeó, intentando aclarar su visión. Sentía un calor febril, una incomodidad que crecía en su cuerpo como si algo lo estuviera quemando desde dentro. Es extraño. Me siento como si algo me estuviera observando, como si una presencia pesada me estuviera apretando el pecho», susurró, sujetándose la cabeza. «No puedo pensar con claridad». David y los demás se acercaron con cautela. Luis intentó examinarlo, pero John se apartó violentamente, casi como si hubiera perdido el control de sus propios movimientos. «Déjame en paz», gritó, con una voz que no parecía la suya. Su mirada se volvió oscura, como si algo oscuro estuviera tomando control de él. Lucy dio un paso atrás, sintiendo un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Por un momento, pensó en la criatura que habían visto afuera, preguntándose si de alguna forma había logrado entrar en el módulo de alguna manera desconocida. «Tenemos que amarrarlo», sugirió David. «No sabemos qué le está sucediendo, pero tenemos que mantenerlo bajo control hasta entender qué está pasando». Con gran esfuerzo, los cuatro lograron sujetar a John a una silla y lo ataron con correas de seguridad. Mientras luchaban, podían escuchar sus gruñidos, una mezcla de palabras inconexas y sonidos animales. Su piel comenzó a sudar profusamente, y sus ojos parecían estar perdiendo su color natural, volviéndose de un tono rojizo que les recordaba los ojos de la criatura. «Esto no es normal», murmuró Hannah, intentando contener las lágrimas. Sabía que estaban ante algo más allá de la ciencia y la lógica. John, ahora atado y con la cabeza gacha, comenzó a murmurar algo en voz baja, como si estuviera poseído por una presencia desconocida. «No escaparéis. Todos sois míos», decía, en un tono bajo y gutural. Luis retrocedió y miró a David, quien estaba igual de asombrado. Sabían que John no era el mismo de antes, que algo oscuro y antiguo había despertado en él, y la posibilidad de que la luna fuera la causa de todo les parecía cada vez más real. «David, ¿crees que?», comenzó a decir Hannah, con voz temblorosa. «¿Crees que la criatura no sea la única?». David cerró los ojos, temiendo que lo que estaban pensando fuera cierto. «No sé qué pensar, Hannah, pero tenemos que asumir que el monstruo que vimos afuera puede no estar solo, o que tal vez haya algo en la luna que afecte a los humanos de una manera que no entendemos». De repente, una alarma comenzó a sonar en el módulo. Lucy corrió a revisar los sistemas y descubrió que la alarma provenía del área de almacenamiento de los tanques de oxígeno. «Algo está rompiendo el sistema de oxígeno», gritó Lucy. «Si seguimos perdiendo oxígeno, nos quedaremos sin aire en pocas horas». David, sin perder tiempo, dio instrucciones. «Luis, Hannah, ustedes vayan conmigo. Necesitamos asegurarnos de que el sistema de oxígeno esté en condiciones. Lucy, mantente aquí y observa a John. Si algo sucede, no dudes en bloquear la puerta de esta área». Lucy asintió, sintiendo que el peso de la misión recaía en ella mientras los demás salían. Se quedó sola con John, quien continuaba murmurando frases oscuras, sus palabras llenas de una amenaza latente, mientras David, Luis y Hannah se dirigían al área de almacenamiento. Cada paso se sentía como una eternidad. Las luces parpadeaban,
y el ambiente estaba impregnado de una tensión espesa y oscura. Al llegar a la sala de oxígeno, vieron que uno de los tanques estaba perforado, como si unas garras afiladas hubieran rasgado el metal. Luis se acercó para inspeccionarlo y de pronto sintió una presencia a su espalda. Se giró rápidamente, con el corazón latiendo enloquecido, pero no había nada. «Esto es imposible», murmuró, incapaz de encontrar una explicación lógica. David examinó las marcas y compartió la misma expresión de horror. «No estamos solos». El módulo lunar se había convertido en una prisión sin escapatoria. Los astronautas y científicos sentían que el peligro acechaba cada rincón de la estructura. Tras inspeccionar el tanque de oxígeno dañado, David Hernández, Hannah Kim y Luis García se apresuraron a regresar al área de control, donde Lucy Stanton vigilaba a John Bradley, quien seguía atado a la silla y murmurando palabras oscuras. Mientras se aproximaban, un sonido profundo y gutural resonó en los pasillos. Era un gruñido inhumano, uno que heló la sangre de todos los presentes. Hannah sintió que sus piernas temblaban, y una sensación de pánico comenzó a invadir su cuerpo. «¿Escucharon eso?», preguntó Hannah con un hilo de voz, sus ojos llenos de terror. David asintió, intentando mantener la calma. Sabía que debían mantenerse enfocados si querían sobrevivir. «Tenemos que volver con Lucy y ver qué está pasando con John. No sabemos qué está sucediendo en su interior, pero parece como si algo se hubiera despertado en él». Mientras avanzaban con precaución por los pasillos iluminados por las luces de emergencia, escucharon otro gruñido, esta vez más cercano. Aceleraron el paso, con la esperanza de llegar antes de que fuera demasiado tarde. Cuando entraron al área de control, encontraron a Lucy pálida, con los ojos desorbitados y pegada contra la pared. Frente a ella, John había logrado liberarse de sus ataduras, y su cuerpo había cambiado drásticamente. Sus uñas se habían alargado hasta convertirse en garras, y sus ojos brillaban con un tono rojizo que los llenaba de horror. «No es posible», exclamó Luis, retrocediendo, sin poder procesar lo que estaba viendo. John, o lo que quedaba de él, les dirigió una mirada feroz. Sus músculos se habían ensanchado, y su piel parecía endurecida, como si se estuviera convirtiendo en algo más allá de lo humano. «¡John! ¡Detán!», gritó David, intentando razonar con él, pero John no respondía. En cambio, soltó un aullido que resonó en toda la estructura del módulo. Sin previo aviso, John se abalanzó hacia ellos. David y Luis reaccionaron instintivamente, empujando a Hannah y a Lucy hacia un lado para evitar el ataque. John, ahora transformado en una bestia lunar, golpeó la pared con una fuerza descomunal, dejando una grieta en el metal. «Tenemos que encerrarlo en alguna parte», gritó Hannah, buscando desesperadamente una salida. David asintió y señaló la puerta del compartimento de almacenamiento. «Rápido, hacia el almacén. Podremos bloquearlo ahí». Con la criatura detrás de ellos, el equipo se movió tan rápido como pudo. John lo seguía, arrastrando sus garras contra el suelo y dejando marcas profundas en el piso metálico. Cada vez que se acercaba, lanzaba un gruñido que retumbaba en sus oídos, y podían sentir el aliento de su furia detrás de ellos. Finalmente, lograron llegar al almacén. En un acto de valentía, David y Luis se empujaron a John dentro y cerraron la puerta de inmediato. Hannah y Lucy ayudaron a sellarla desde afuera, asegurándose de que estuviera completamente bloqueada. Dentro del almacén, la criatura golpeaba con fuerza la puerta, dejando abolladuras cada vez más profundas. El sonido metálico y el eco de sus gruñidos llenaban el silencio del módulo, dejando a los supervivientes con la certeza de que no podrían contenerlo para siempre. «¿Qué le pasó a John?», preguntó Lucy, con lágrimas en los ojos. «Era nuestro amigo. ¿Cómo se convirtió en eso?». David respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Nada de lo que estaba sucediendo tenía sentido. La luna, el cambio inexplicable de su color, y ahora, esto. Era como si algo en la superficie lunar despertara una fuerza oscura en los humanos, transformándolos en monstruos. «No lo sé, Lucy, pero no podemos quedarnos aquí esperando que rompa esa puerta», dijo David, con firmeza.
Necesitamos enviar una señal de auxilio a la Tierra. Esto va más allá de lo que podemos manejar. Hannah asintió. Si logramos contactar a la base, tal vez puedan evacuar a los que queden vivos, o al menos, advertirles del peligro. Con el plan decidido, se dirigieron hacia la sala de comunicaciones, cada uno con el peso del terror en sus rostros. Mientras caminaban, podían sentir el eco de los golpes de John, cada vez más fuerte, como una cuenta regresiva que marcaba el tiempo que les quedaba antes de que lograra escapar. Al llegar a la sala de comunicaciones, David comenzó a activar el sistema de emergencia para transmitir una señal de socorro. Sin embargo, una advertencia apareció en la pantalla. Error en el sistema de transmisión. No puede ser, exclamó David, desesperado. El sistema está bloqueado. Parece como si alguien hubiera saboteado la conexión con la Tierra. Hannah, mirando por encima de su hombro, notó algo extraño en la consola. David, hay huellas en el panel, como si alguien hubiera manipulado el sistema. Luis se acercó para examinarlo. No tiene sentido. ¿Quién podría querer dejarnos atrapados aquí? Antes de que pudieran procesar el significado de aquello, el módulo entero tembló. Era John, que estaba golpeando la puerta con tal fuerza que el metal comenzaba a ceder. No tenemos mucho tiempo. Si no encontramos una manera de restaurar el sistema de comunicación, estaremos completamente aislados aquí, con esa cosa suelta, advirtió Lucy. David asintió y miró a los demás, tratando de mantener la calma, aunque el miedo lo embargaba. Entonces no tenemos otra opción, dijo finalmente, tomando una decisión difícil. Uno de nosotros tendrá que salir al exterior del módulo y reparar la antena manualmente. Hannah lo miró, sorprendida. ¿Salir al exterior? Pero eso es un riesgo enorme. Si esa cosa escapa, podríamos quedar atrapados afuera, o ser alcanzados. Es un riesgo que tenemos que asumir, Hannah, respondió David, con una expresión grave. Si no hacemos algo, ninguno de nosotros saldrá vivo de aquí. Los cuatro se miraron, sabiendo que la misión ahora era cuestión de vida o muerte. La luna, teñida de rojo y bajo la influencia de una fuerza misteriosa, había convertido su exploración en una pesadilla. La situación era cada vez más desesperante. El módulo lunar, diseñado para soportar condiciones extremas, parecía insuficiente contra la fuerza de la criatura en que John se había convertido. Los cuatro sabían que debían actuar rápido si querían salir con vida. David tomó la iniciativa y se ofreció como voluntario para salir al exterior del módulo y reparar la antena manualmente. Sabía que el riesgo era enorme, pero no había otra opción si querían restaurar la comunicación con la Tierra. Voy a necesitar su ayuda para asegurarme de que todo esté bien antes de salir, dijo David, mirando a sus compañeros con una determinación que escondía su miedo. Esto no será fácil, pero es nuestra única oportunidad. Lucy y Luis se acercaron para ayudar a David a ponerse el traje espacial. Hannah, mientras tanto, revisaba los esquemas del módulo y trataba de encontrar una manera de ganar más tiempo antes de que John rompiera la puerta del almacén. Tienes que moverte rápido, David. No sabemos cuánto tiempo más podremos contener a esa cosa, advirtió Hannah, sin apartar la vista del monitor que mostraba las cámaras de seguridad internas. El almacén estaba comenzando a ceder, y las abolladuras en la puerta eran cada vez más visibles. David asintió, cerrando el casco y preparándose mentalmente para la misión. Apretó los labios y se dirigió a la esclusa de aire, sabiendo que el destino de todos dependía de su éxito. Regresaré pronto, prometió David, tratando de sonar seguro para darle valor a sus compañeros. Lucy, Hannah y Luis observaron cómo la compuerta se sellaba detrás de él y cómo David comenzaba su camino hacia el exterior. En la superficie de la luna, rodeado de un paisaje desolador y bajo la extraña luz rojiza, David se sintió pequeño e insignificante, pero no permitió que el miedo lo dominara. Su enfoque estaba en la antena de comunicación que debía reparar. Con movimientos precisos, David avanzó hacia la antena, notando que las señales de interferencia parecían venir de un área donde algo, o alguien, había manipulado los cables. Al acercarse, vio marcas profundas en el metal y cables arrancados,
como si hubieran sido rasgados por garras afiladas. ¿Qué demonios ocurrió aquí?, murmuró, mientras comenzaba a reparar los cables. Mientras tanto, dentro del módulo, la situación se volvía cada vez más crítica. John seguía golpeando la puerta del almacén, y cada golpe resonaba en todo el módulo. Hannah, con la respiración entrecortada, intentaba mantener la calma, pero el miedo la consumía. Lucy, Luis, manténganse cerca de la puerta. Si John logra escapar, tendremos que intentar detenerlo con lo que sea que tengamos a mano, indicó Hannah, aunque sabía que no tenían armas ni forma de hacerle frente a algo tan poderoso. De repente, el módulo tembló de nuevo, y un sonido metálico reveló que la puerta del almacén finalmente había cedido. La criatura en que John se había convertido soltó un rugido y se abalanzó hacia el pasillo, avanzando hacia donde estaban los otros tres. Lucy gritó y retrocedió, buscando algún lugar donde esconderse, pero era inútil. Luis, tomando una llave inglesa, intentó defenderse cuando la bestia se lanzó sobre él. En un instante, la criatura lo golpeó, arrojándolo contra la pared y dejándolo inconsciente. Hannah y Lucy intentaron escapar por el pasillo opuesto, pero la bestia estaba detrás de ellas, moviéndose con una velocidad y una fuerza que ningún ser humano debería tener. Con cada paso que daba, parecía que la oscuridad lo envolvía más, como si la luna roja lo dotara de un poder aterrador. Mientras tanto, en el exterior, David trabajaba a toda prisa. Logró reconectar los cables principales y estabilizar la señal. En su monitor, vio una pequeña luz verde parpadear, indicando que la comunicación estaba parcialmente restaurada. «Lo logré», exclamó, sintiendo una ola de alivio, pero su felicidad fue breve, ya que de inmediato escuchó el grito desgarrador de Lucy resonando en sus auriculares. «David», la puerta cedió. «John, él no es humano». La voz de Lucy se cortaba entre llantos y gritos. David sintió un nudo en el estómago. Sin pensarlo dos veces, comenzó a correr hacia la entrada del módulo. Sabía que entrar sería peligroso, pero no podía dejar a sus compañeros solos con esa cosa. Mientras corría hacia la esclusa de aire, pensaba en la posible existencia de algo en la luna, una fuerza oscura que había transformado a John en esa criatura. Cuando finalmente logró entrar al módulo, se quitó el casco y avanzó con cautela por los pasillos. Los sonidos de gruñidos y pasos pesados llenaban el ambiente. David respiró hondo y continuó hasta llegar a la sala de control, donde encontró a Hannah acurrucada detrás de una consola, intentando mantener la calma. «Hannah, ¿dónde están los demás?», susurró David. Hannah levantó la vista, con lágrimas en los ojos, y señaló hacia el pasillo donde John se movía lentamente, buscando nuevas víctimas. «Luis está herido. No sé si Lucy logró escapar. David, esa cosa no es John. Es una bestia que quiere matarnos», dijo, desesperada. David la abrazó brevemente y le hizo una señal para que se mantuviera en silencio. Sabía que su única opción era idear un plan rápido para atrapar a John y mantenerlo contenido hasta que pudieran enviar una señal de emergencia completa. «Tenemos que volver al área de comunicaciones y activar el sistema de rescate automático. Quizás logremos que alguien en la Tierra nos reciba», le susurró David. Con pasos silenciosos, ambos se dirigieron hacia la sala de comunicaciones, evitando cualquier ruido que pudiera alertar a la bestia. Justo cuando estaban a punto de llegar, escucharon un susurro detrás de ellos. Lucy estaba escondida en una esquina, con el rostro cubierto de miedo y lágrimas. Sin hacer ruido, se unió a ellos y continuaron juntos hacia la consola. David comenzó a teclear rápidamente, intentando activar el sistema de rescate. La luz verde en el panel parpadeó, pero un mensaje en rojo apareció en la pantalla. «Interferencia detectada. Verifique los sistemas de seguridad». «No puede ser. Algo está bloqueando la señal de nuevo. Necesitamos salir de aquí», dijo David, frustrado. Hannah, Lucy y David se miraron, sabiendo que no podrían resistir mucho tiempo más en el módulo con esa criatura suelta. Cada segundo que pasaban allí aumentaba el riesgo de que fueran descubiertos y cazados, uno a uno. En ese momento, un nuevo rugido sacudió el módulo, y las luces comenzaron a parpadear.
La bestia había detectado su presencia y estaba cada vez más cerca. A bordo del módulo de escape, el silencio era aplastante. David, Hannah y Lucy estaban exhaustos, con los cuerpos y las mentes al borde del colapso. Apenas habían logrado escapar de la criatura, pero sabían que la verdadera lucha apenas comenzaba. Aún quedaba un largo viaje de regreso a la Tierra, y la amenaza de la maldición lunar parecía estar con ellos, incluso en el vacío del espacio. Los controles del módulo mostraban luces parpadeantes, y un leve pitido indicaba problemas con el sistema de oxígeno. Hannah frunció el ceño, tratando de descifrar los datos en la pantalla. «Tenemos una fuga de oxígeno», dijo Hannah en voz baja, su tono lleno de preocupación. «No será suficiente para los tres si queremos llegar a la Tierra». David y Lucy intercambiaron una mirada, y el pánico creció en sus rostros. Habían sobrevivido a una criatura mortal en la Luna, pero ahora el propio módulo de escape los estaba condenando. David trató de mantener la calma y buscar una solución. «¿No hay alguna manera de reparar la fuga?», preguntó David, esforzándose por mantener la voz firme. Hannah negó con la cabeza, su rostro reflejando la resignación. Los paneles de control mostraban daños críticos en la estructura. La criatura probablemente había alcanzado a dañar el módulo mientras escapaban. Era cuestión de tiempo antes de que el oxígeno comenzara a agotarse. Lucy, con una voz temblorosa, finalmente habló. «Entonces, solo uno de nosotros podrá sobrevivir hasta el final del trayecto», dijo, mirando a sus compañeros con desesperación. Un tenso silencio cayó sobre ellos. La noción de que uno de ellos tendría que sacrificarse para que los otros dos tuvieran alguna oportunidad era aterradora. Ninguno de ellos quería ser el primero en decirlo, pero la gravedad de la situación era innegable. David respiró profundamente, tratando de pensar en alguna otra opción, pero la realidad era cruda y clara. No quiero que ninguno de ustedes sufra por mi culpa», murmuró David, con una mezcla de tristeza y valentía en los ojos. «Si no podemos salvarnos todos, entonces seré yo quien lo haga». Lucy y Hannah lo miraron horrorizadas, pero David parecía decidido. Sabía que alguien tenía que sacrificarse y no quería que fueran ellas. «No, David, no puedes», dijo Hannah, tratando de contener las lágrimas. «Tenemos que encontrar otra manera», insistió Lucy, su voz quebrada por el miedo y la desesperación. David negó con la cabeza, convencido de su decisión. Se puso de pie y se dirigió hacia la compuerta de emergencia del módulo. Sabía que, al abrirla, se condenaría a sí mismo, pero daría una oportunidad a sus compañeras. Sin embargo, antes de que pudiera activarla, un ruido extraño invadió el módulo. Era un zumbido bajo y profundo, que parecía provenir de las paredes mismas. De repente, las luces comenzaron a parpadear y un escalofrío recorrió sus cuerpos. ¿Qué es eso?, preguntó Hannah, con la piel de gallina. David y Lucy miraron a su alrededor, tratando de localizar la fuente del ruido. Parecía imposible que algo más estuviera ocurriendo después de todo lo que habían enfrentado, pero el miedo se instaló nuevamente en sus corazones. Entonces, de una de las esquinas del módulo, una figura espectral apareció, con la forma distorsionada de Ion, el astronauta que habían perdido en la superficie lunar. Su rostro estaba demacrado y sus ojos ardían con una luz roja, como si el espíritu de la luna lo hubiera poseído. No puede ser», exclamó Lucy, retrocediendo, aterrorizada. La figura de Ion, o lo que quedaba de él, los miró con una expresión de dolor y furia. Su presencia era antinatural, como si una parte de la maldición lunar se hubiera infiltrado en el módulo. David intentó hablar, aunque el miedo lo paralizaba. «Ion, ¿eres tú?», preguntó, aunque sabía que no obtendría respuesta. La figura no respondió, pero extendió una mano espectral hacia ellos, como si quisiera llevarlos de vuelta a la luna, al lugar donde había encontrado su propia perdición. La temperatura dentro del módulo comenzó a bajar, y un frío intenso se apoderó de ellos, como si la muerte misma los estuviera envolviendo. Hannah, temblando, trató de recuperar el control del módulo, pulsando botones y tratando de establecer algún tipo de comunicación con la base terrestre,
pero solo recibió estática. El pánico y la desesperación se apoderaron de ella. Tenemos que salir de aquí. No podemos quedarnos atrapados con él, gritó Hannah, mirando a David y Lucy. David asintió, sabiendo que su única esperanza era llegar a la Tierra lo más rápido posible. Sin embargo, la presencia de John, o lo que fuera aquella entidad, parecía alimentarse de su miedo. La figura se acercó más, y una risa oscura y gutural llenó el módulo, resonando en sus mentes y quebrantando su espíritu. En un último intento desesperado, David logró activar los propulsores del módulo, aumentando su velocidad y dirigiéndose hacia la Tierra. Sabía que aquello era un riesgo, pero no tenían otra opción. Mientras el módulo aceleraba, la figura de John comenzó a desaparecer lentamente, como si la distancia de la luna debilitara su conexión con ellos. Cuando el espectro finalmente se desvaneció, los tres se dejaron caer al suelo, agotados y en estado de shock. La amenaza parecía haber desaparecido, pero el silencio que quedaba era aún más inquietante. Sabían que, aunque hubieran escapado de la luna y de su maldición, algo oscuro había sido liberado, algo que ahora los acompañaba, incluso en la inmensidad del espacio. El módulo avanzaba en la inmensidad del espacio, pero el silencio era un recordatorio constante del horror que acababan de presenciar. Hannah, David y Lucy intentaban asimilar lo que acababa de suceder. La figura espectral de John, con esos ojos rojos y esa expresión de dolor, parecía estar grabada en sus mentes como una sombra que jamás los dejaría. Mientras el módulo navegaba hacia la Tierra, Hannah revisaba cada sistema, con la esperanza de que el peligro hubiera pasado. Pero algo aún la inquietaba. Esto no puede ser real. John no pudo haber aparecido aquí. Es imposible, murmuró Hannah, como si hablara para sí misma, tratando de convencerse. Lucy, que había mantenido el silencio durante un buen rato, levantó la mirada y expresó lo que todos pensaban pero temían aceptar. Y sí, lo que vimos no es John. ¿Y si esa cosa que encontramos en la luna puede seguirnos? Quizás no se trata solo de una maldición lunar. Quizás algo oscuro está en nosotros ahora. David, respirando hondo, intentó sonar seguro. Debemos mantener la calma. Nos estamos acercando a la Tierra, y una vez que estemos de regreso, los equipos de rescate nos ayudarán a salir de aquí. Solo debemos resistir un poco más. Sin embargo, la tensión crecía a cada segundo. Algo en el ambiente del módulo parecía haber cambiado desde el último encuentro con la aparición de John. Las paredes metálicas, que antes reflejaban la luz blanca de los controles, parecían haberse tornado más oscuras, como si una sombra estuviera invadiendo el espacio que los rodeaba. Lucy comenzó a notar que las comunicaciones seguían bloqueadas. Intentó contactar con la base terrestre, pero la señal era nada más que ruido estático. Esto no es normal. Estamos demasiado cerca para que haya interferencia, dijo, apretando los puños con frustración. El frío en el módulo aumentó de manera alarmante. Sus alientos se convirtieron en vapor frente a ellos, y las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Esa presencia invisible volvía a hacer acto de presencia, y los tres lo sintieron. Hannah tomó un destornillador, lo único que pudo encontrar como herramienta de defensa, y se puso en posición, como si esperara ver algo surgir de las sombras. Sea lo que sea, no nos va a atrapar sin luchar, murmuró, tratando de convencerse. Fue entonces cuando David sintió algo frío detrás de él. Una mano gélida, invisible, le rozó el hombro. Se giró rápidamente, pero no había nada allí. Sin embargo, una voz susurrante, profunda y gutural, resonó en su mente. No escaparás, siempre serás parte de la luna. David, aterrado, retrocedió, casi tropezando con Hannah, quien notó su expresión de horror. David, ¿qué sucede?, preguntó, intentando mantener la calma. Escuché una voz. Nos está diciendo que no escaparemos. ¿Qué? Somos parte de la luna ahora. Lucy, temblando, cerró los ojos, intentando bloquear la sensación de terror que amenazaba con apoderarse de ella. Esto es una pesadilla. No puede ser real. No puede ser, gritó, mientras los controles del módulo emitían pitidos de alerta. El sistema de oxígeno continuaba disminuyendo, pero esa ya no era su mayor preocupación. Sentían como si algo estuviera apoderándose de sus mentes, distorsionando sus recuerdos y sus pensamientos, llenándolos de miedo y desesperanza. Era como si la maldición de la luna estuviera implantada en sus almas, atormentándolos desde dentro. David,
En un intento desesperado por distraerse y concentrarse en la misión, se acercó al panel de control y comenzó a monitorear los sistemas. Pero su mente, agotada por el terror, no podía concentrarse. Veía sombras en cada esquina y sentía la respiración pesada de aquella entidad desconocida. Luffy se aferró a Hana, quien trataba de mantenerse firme, pero las tres almas en el módulo sabían que el regreso a la Tierra no significaba salvación. Algo los había reclamado, algo oscuro y eterno. En un último susurro antes de que el módulo cayera en un silencio absoluto, la voz en sus mentes resonó una vez más, como un eco lejano pero omnipresente. La luna siempre será tu hogar. El módulo espacial, en una lucha constante contra la oscuridad que lo envolvía, descendía hacia la atmósfera terrestre. Dentro de él, los tres astronautas estaban al borde del colapso mental. A pesar de que la Tierra estaba en su horizonte, algo se había apoderado de sus mentes, algo que no podrían olvidar nunca. La aparición de Ion, su compañero, la presencia extraña de la luna y las voces que resonaban en sus pensamientos les habían dejado cicatrices invisibles pero profundas. David, sentado en su asiento, observaba fijamente el panel de control mientras las luces intermitentes de alerta seguían parpadeando en un tono rojo casi hiriente. Sentía que algo los perseguía, que esa amenaza cósmica aún no los había dejado, y que cualquier intento de volver a casa era solo un intento vano de escapar de lo que los había marcado. Hana, con la cara tensa y marcada por el miedo, no podía dejar de mirar por la ventana. La Tierra, esa esfera azul, que parecía tan cercana, pero tan distante al mismo tiempo. El miedo la atenazaba, y la sensación de que la luna no solo estaba relacionada con su misión, sino con algo mucho más grande y peligroso, comenzaba a asfixiarla. Estamos cerca, pero no sé si llegar a la Tierra será suficiente, dijo Hana en voz baja, con un tono sombrío que hizo que David la mirara en silencio. Luffy, por su parte, estaba callada, perdida en sus propios pensamientos. Sabía que el regreso no significaba escapar de la maldición, no mientras esa cosa siguiera viva dentro de sus mentes. Las voces en sus cabezas ya no cesaban, susurros incesantes, como si la luna les hablara desde lo más profundo del espacio. No es solo una maldición, ¿verdad?, preguntó Luffy, mirando a sus compañeros. Es como si algo se hubiera vinculado con nosotros, como si nos hubiera marcado para siempre. Hana, sin poder responder de inmediato, miró los controles del módulo. Los sistemas de navegación parecían funcionar correctamente, pero las señales de radio seguían interrumpidas por extraños zumbidos. Parecía que cuanto más cerca llegaban de la Tierra, más desconectados estaban de todo lo demás. El aire mismo parecía cargado de algo que no lograban comprender, como si todo estuviera cambiando a su alrededor. Lo que sea que hemos visto allá arriba, no lo dejamos atrás, dijo Hana, finalmente. Su voz temblaba, pero era firme. Ya no había duda de que su regreso a la Tierra era solo el principio de algo aún peor. David asintió, mirando a través de la ventana, donde ya podía ver las primeras capas de la atmósfera terrestre. Un calor abrumador comenzaba a envolver el módulo, pero nada de eso importaba. El verdadero calor venía de dentro, de sus corazones, de su mente, donde la luna aún brillaba con fuerza. La luna, la sombra que los había seguido, que los había marcado, que les había hablado en sus sueños y pensamientos. Con un giro brusco, el módulo comenzó a atravesar la atmósfera. La fricción del aire, el fuego del reingreso y el rugido del calor se hicieron cada vez más intensos. A pesar de las advertencias del sistema, Hana logró mantener el rumbo. Las vibraciones del módulo aumentaron, y todos se aferraron a sus asientos mientras los sistemas de control parpadeaban. La atmósfera estaba cargada, el aire denso, casi como si el espacio se estuviera colapsando sobre ellos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el módulo rompió las nubes y se adentró en la estratosfera. La Tierra estaba bajo ellos, la ciudad a lo lejos, con sus luces titilando como un faro de esperanza. Pero a medida que descendían, esa sensación de terror crecía en sus corazones. Sabían que ya nada sería igual. Algo se había roto durante su misión, y no solo en el espacio, sino en sus propias almas. Al llegar a la base de aterrizaje,
El módulo tocó la superficie con un estruendo sordo. No hubo celebraciones, ni aplausos. Solo el sonido sordo de las compuertas abriéndose y el aire frío de la Tierra entrando en la nave. Los tres astronautas miraron la salida, como si temieran que algo estuviera esperando afuera. Pero sabían que la salida era inevitable. Tenían que enfrentarse a la realidad, aunque la realidad ya no existiera tal como la conocían. Al salir del módulo, fueron recibidos por los técnicos de la NASA, que se apresuraron a hacerles preguntas, pero David no dijo ni una palabra. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos. Lucy caminaba al lado de él, aún temblando, mientras Hannah se mantenía distante, con una expresión sombría. Los técnicos no sabían lo que había pasado, no podían entender el horror que habían vivido. Ninguno de ellos se atrevió a preguntar, porque los tres astronautas sabían algo que nadie más podría comprender. No habían vuelto de la Luna. Habían regresado de algo mucho más oscuro y peligroso. Lo peor de todo, lo sabían en lo más profundo de su ser. No podían huir. La Luna aún los observaba, y siempre lo haría. El regreso no era el final. Era solo el principio. El aire estaba denso, viciado, como si todo alrededor de ellos estuviera respirando lentamente. La base, que alguna vez había sido un refugio seguro, ahora se sentía como una trampa mortal. Las luces parpadeaban con intensidad, y un sonido distante, casi imperceptible, resonaba a través de los pasillos. Un sonido bajo, gutural, como un susurro que no pertenecía a este mundo. Los astronautas y científicos se miraban entre sí, con una creciente sensación de terror. Algo había cambiado. Algo había cruzado con ellos desde la Luna. David fue el primero en reaccionar. Se levantó rápidamente de la silla en la que había caído, su rostro pálido como la nieve, los ojos dilatados de miedo. No era solo el aire viciado lo que lo había alertado. Había algo más, un cambio en la atmósfera. La presión en el ambiente se había incrementado de tal manera que les costaba respirar, y en sus corazones había una sensación de pavor que nadie podía ignorar. ¿Escucharon eso?, preguntó David con voz temblorosa. Su respiración era irregular, como si se estuviera ahogando. Lucy se acercó rápidamente a una de las pantallas de monitoreo. El sonido seguía allí, constante y bajo, como si fuera parte de las paredes mismas de la estación. Observó con nerviosismo la imagen de la Luna, que seguía presentando una sombra ominosa. Pero algo nuevo estaba sucediendo. La Luna ya no parecía ser solo una luna llena enrojecida. Ahora, sobre su superficie, se podía ver una distorsión, como si algo estuviera moviéndose dentro de ella, algo que no pertenecía. Hannah, al ver la misma imagen, no pudo evitar un estremecimiento. Había algo en esos movimientos que no era natural, algo que no tenía explicación. El horror que habían sentido al estar en la superficie lunar ahora se reflejaba en ese extraño fenómeno. Las sombras en la Luna no eran más que una proyección de lo que habían desenterrado en sus investigaciones. Algo que nunca debió ser despertado. ¿Qué está pasando?, preguntó Lucy, casi a gritos, pero nadie tenía respuesta. Un estremecimiento recorrió el suelo bajo sus pies, como si una explosión hubiera sacudido la estación, y de repente, las luces se apagaron por completo. La oscuridad los envolvió con un manto pesado, como si el tiempo y el espacio se hubieran doblado a su alrededor. David sintió como el terror lo consumía. Las pesadillas que había tenido durante toda la misión, sobre sombras en la Luna, sobre algo que les acechaba, se estaban volviendo realidad. Algo les había seguido. Algo había cruzado con ellos a través del espacio. De repente, un aullido rompió el silencio. Bajo, gutural, primitivo, como si proviniera de una criatura gigantesca. El aullido reverberó por todo el centro de investigación, y los astronautas y científicos se paralizaron en el acto. El sonido era tan cercano que podían sentir la vibración en sus huesos. ¿Qué demonios es eso?, gritó Hannah, pero la pregunta quedó en el aire, sin respuesta. Unos segundos después, las luces volvieron a encenderse, pero la estación no era la misma. Algo había cambiado en el ambiente. Las paredes parecían haber adquirido una nueva textura, algo más denso, algo más
vivo. Y lo peor de todo era que, en la pantalla principal, la imagen de la luna había desaparecido. Solo quedaba oscuridad. El pánico se apoderó de ellos. Sabían que no estaban solos. Sabían que algo los observaba. Algo había subido con ellos desde la superficie lunar. Algo que no debía existir. Los pasos de David resonaban con fuerza mientras corría por los pasillos, tratando de encontrar una salida. Pero cada puerta que intentaba abrir parecía estar sellada. Cada salida bloqueada por una fuerza invisible. El aullido volvió a escucharse, esta vez más cerca. Era inconfundible. Una criatura, o algo peor, algo que caminaba sobre dos patas, que había cruzado el vacío del espacio con ellos, había llegado a la estación. Lucy comenzó a hiperventilar, su respiración descontrolada. No podía procesar lo que estaba ocurriendo. No podía ser real. Ellos eran los primeros humanos en explorar la luna. Y ahora estaban atrapados aquí, en esta estación, con algo que los acechaba. De repente, el sonido de algo arrastrándose por el pasillo los hizo detenerse. Unos pasos pesados, acompañados de un crujir metálico, como si algo estuviera empujando objetos a su paso. David intentó abrir otra puerta, pero esta vez una sombra se proyectó sobre la pared del pasillo. Algo enorme estaba allí, algo que no se podía comprender con la mente humana. Hannah, decidida a sobrevivir, se giró hacia David con una mirada feroz. «No podemos quedarnos aquí», gritó. «Tenemos que hacer algo. Tenemos que salir de la estación». David asintió, aunque sabía que escapar no era una opción fácil. El monstruo estaba allí, en el mismo pasillo, esperándolos. Y sabía que no solo se trataba de una criatura. Había algo mucho más siniestro en juego. El aullido no era solo una señal de caza. Era la llamada de algo que había despertado, que había salido de las profundidades de la luna. Un silencio mortal se apoderó de la base. El sonido de las pisadas se detuvo, pero no había paz. Al contrario, el aire estaba cargado de una presencia maligna, de algo antiguo y mortal que ahora rondaba las sombras. Y lo peor de todo, ellos estaban atrapados. Entonces, una figura emergió de la oscuridad, una figura humana, pero deformada. Los ojos de David se abrieron como platos al ver la figura, que caminaba hacia ellos con una calma inquietante. La luz de los pasillos iluminaba parcialmente la silueta. Era un hombre, pero algo mucho peor. Su piel parecía estar deformada. Sus ojos reflejaban un brillo rojo intenso, como si fueran dos puntos ardiendo en la oscuridad. David apenas pudo articular palabra. Es un hombre lobo. Y antes de que pudiera decir algo más, la criatura se lanzó sobre ellos, desatando el terror más absoluto. La estación estaba perdida. La luna había cobrado su precio. Y ellos, ahora, solo serían otra leyenda, otra historia oscura que contaría el universo, un eco del terror que nunca desaparecería. El sonido de las puertas metálicas cerrándose resonó con un eco sepulcral en toda la estación. David, Lucy y Hannah ya no podían regresar atrás. El pasillo se alargaba ante ellos como un túnel infinito, mientras el aullido inhumano de la criatura, que todavía resonaba en sus oídos, retumbaba por cada rincón de la estación. No había lugar seguro. La bestia había cruzado con ellos el vacío del espacio, y ahora acechaba en cada esquina, esperando el momento oportuno para atacar. David apretó los dientes, intentando no perder la compostura. ¿Qué demonios era eso? No era un hombre lobo común. No era un animal de leyenda. Era algo mucho más antiguo, más maligno. Algo que había estado esperando, oculto, durante siglos, hasta que alguien, ellos, se atrevieran a pisar la luna. Y ahora, el precio sería su vida. «Tenemos que dividirnos», exclamó Hannah, que parecía haber recobrado algo de la determinación que había perdido al principio. «Si nos quedamos juntos, nos van a atrapar. Tenemos que encontrar una salida». David la miró, un brillo de desesperación en sus ojos. «¿Qué salida? Hannah, estamos atrapados aquí. Esa cosa está en cada esquina. No hay manera de...» Su voz se apagó mientras escuchaba un sonido leve, casi inaudible. Un sonido que provenía del techo. Una figura apareció de repente en el extremo del pasillo. Era humana,
pero deformada, con un rostro parcialmente cubierto por una máscara de carne rasgada, los ojos inyectados en sangre brillando de manera antinatural. La criatura se acercaba lentamente, caminando con la seguridad de un depredador. No había prisa, porque sabía que no tenían a dónde escapar. David retrocedió, pero la pared detrás de él parecía acercarse más y más, como si el espacio mismo se estuviera comprimiendo. La estación había cambiado desde la última vez que la había visto. Las paredes que antes eran sólidas y mecánicas ahora parecían tener vida propia, pulsando con una energía oscura, como si todo estuviera conectado con esa abominación que los cazaba. Lucy no podía creer lo que veía. Durante años, la humanidad había soñado con conquistar el espacio, con llevar la ciencia y el progreso a límites que nunca antes se habían alcanzado. Pero ahora, todo eso les parecía vacío, insignificante. Aquella criatura, que alguna vez había sido humana, representaba el fracaso de toda una civilización. Porque, a diferencia de ellos, esa bestia había existido mucho antes de que ellos llegaran a la luna. ¿Qué somos?, murmuró Lucy, su voz quebrada por el terror. ¿Qué hemos hecho? La criatura lanzó un rugido sordo y saltó hacia ellos con una rapidez aterradora. David apenas tuvo tiempo de reaccionar. Corrió hacia una de las puertas de seguridad, pero no había tiempo. Un sonido metálico, como si algo afilado cortara el aire, pasó justo junto a su cara. La bestia había estado a punto de alcanzarlo. El filo del miedo cortó su alma cuando vio que la criatura ya no se acercaba solo. Al parecer, había más. Más de esos monstruos. Más de esas sombras. Hannah gritó, sus manos temblando mientras trataba de abrir una puerta. Cualquier puerta, pero todas parecían cerradas con llave. La criatura, al parecer, había comenzado a arrastrarse hacia ellos, con sus garras chirriando contra el metal. ¡Rápido! ¡Tenemos que movernos!, gritó David, tomando a Hannah del brazo y empujándola hacia adelante. Pero el destino parecía haberse sellado. Un segundo después, el aullido aumentó en volumen y fuerza. Las luces comenzaron a apagarse una a una, dejando a los tres astronautas en completa oscuridad. En la penumbra, solo los ojos rojos de la criatura brillaban, como una llamarada maligna, indicándoles que no había escape. De repente, el suelo bajo sus pies tembló violentamente. Todo a su alrededor empezó a colapsar. Los pasillos se distorsionaron y el sonido de los sistemas de ventilación se detuvo, sumiendo todo en un silencio mortal. David miró a su alrededor, desorientado, y sintió la presión del pánico apoderándose de su mente. La criatura se encontraba muy cerca ahora. David podía escuchar su respiración rasposa y sus pasos arrastrándose por el metal. Estaba cerca, tan cerca que podía sentir la maldad de su presencia, como si el aire mismo estuviera impregnado con ella. Entonces, sin previo aviso, una explosión de luz iluminó el pasillo. No era una luz normal, era rojiza, como si proveniera de las entrañas mismas del planeta, de algo tan antiguo y profundo que nada de lo humano podría comprenderlo. David observó horrorizado, su rostro cubierto de sudor frío, mientras la bestia alzaba la cabeza, como si respondiera a algo. Algo en la luna había despertado. ¡Corran!, gritó Lucy, pero no había más tiempo. La última visión de David antes de perderse en la oscuridad fue la de Hannah cayendo al suelo, su grito ahogado por el rugido de la criatura. Lucy, desorientada, fue arrastrada por el suelo, su cuerpo golpeado por las paredes y el suelo en una lucha desesperada por escapar. No había esperanza. La luz roja se extinguió, y la estación volvió a sumirse en la oscuridad. La luna, que antes había sido solo un reflejo lejano, ahora era el epicentro de algo mucho más grande, algo que los había atrapado en su red. David fue el último en caer, pero antes de sucumbir, vio una figura aparecer ante él. Un ser, humano o no, caminaba lentamente hacia él, sonriendo en la penumbra, mientras la oscuridad envolvía su visión. Un último susurro: la luna no perdona. Y en ese momento, David entendió. No eran solo las criaturas las que los habían matado. Habían sido ellos, los humanos, los que habían liberado el terror. La luna les había mostrado su poder.
Y ahora, todos pagarían el precio. La estación estaba perdida, y con ella, la última esperanza de la humanidad. El tiempo parecía haberse detenido. La estación lunar, que antes era un monumento a la ciencia y el progreso humano, ahora se convertía en una tumba. El sonido del eco de los pasos de David era lo único que podía oírse en el vasto vacío del complejo. La oscuridad, espesa y densa, rodeaba todo como una manta impenetrable, y el aire estaba cargado con una energía malsana, una vibración que palpitaba en el pecho de todos como un latido. Algo había cambiado en la luna, algo antiguo y maldito había despertado. David, tambaleándose, se aferró a la pared, intentando encontrar el camino hacia la salida, pero no podía ver nada, no podía orientarse. Las luces rojas que antes habían iluminado la estación se habían apagado por completo, sumiendo todo en una negrura que desbordaba la razón. Su respiración era pesada, agitada. Sentía la presencia de la criatura cerca, demasiado cerca. Cada rincón parecía esconder un peligro. Cada sombra parecía moverse por su cuenta. Lucy, Hannah, susurró, pero el sonido de su voz se perdió en la oscuridad. No había respuesta. Nadie respondió. Solo el eco de su propia angustia llenaba el vacío. Se dio cuenta de que estaba solo. La bestia los había dividido. Les había arrebatado todo. La estación se había convertido en un laberinto interminable. Un caos de paredes que se estrechaban, de sistemas que fallaban, de desesperación. La sensación de estar siendo observado nunca se desvanecía. Cada paso que daba era un paso hacia la inevitable confrontación. Al fondo, en la distancia, pudo ver una luz débil. Era tenue, pero era la única esperanza en esa oscuridad abismal. Caminó hacia ella, con el corazón latiendo desbocado. Mientras avanzaba, la estación parecía retorcerse, como si se estuviera moviendo por sí misma, como si el edificio entero fuera parte de algo mucho mayor. Algo monstruoso, algo vivo. De repente, un aullido desgarrador rompió el silencio. Era un sonido primitivo, salvaje, que resonó en lo profundo de su alma. Era la criatura, y estaba cerca. Su aliento, caliente y rasposo, lo alcanzó. La sombra que se formaba ante él no era humana. Ni siquiera parecía tener forma definida. Era una masa de oscuridad que respiraba y se arrastraba, como si la luna misma hubiera vomitado ese ser a la vida. David se dio vuelta con rapidez, buscando algún lugar donde esconderse, pero no había escape. No había nada más que la oscuridad y el retumbar de sus propios latidos. La criatura estaba cerca, acercándose lentamente, disfrutando del miedo que desprendía. Él lo sabía, lo sentía. Era la caza de una vida, el último suspiro de una humanidad condenada. En un intento desesperado, David corrió hacia la luz. A medida que se acercaba, vio una puerta cerrada con un candado antiguo. No había tiempo. La bestia estaba ahí, justo detrás de él. Sin pensarlo, David arrancó una pieza de metal del suelo y la usó para golpear el candado. El golpe resonó por todo el pasillo, y en un instante, la puerta se abrió. Entró sin dudar, con la esperanza de que algo dentro lo salvaría, pero lo que encontró lo dejó sin aliento. Era una sala de control, llena de pantallas y equipos que aún funcionaban. Sin embargo, algo estaba mal. Las pantallas mostraban imágenes de la luna, pero había algo en ellas que no encajaba. La luna no era solo un satélite gris. En esas pantallas, la luna parecía latir, como si fuera un ser vivo, respirando con una presencia palpable. Y en el fondo de esas imágenes, se alcanzaba a ver una figura, un ser que no era humano, que se movía entre las sombras. David no podía apartar la vista. Su mente estaba atrapada en esas imágenes. La luna no era solo el hogar de la humanidad, no era solo un satélite frío y muerto. Había algo mucho más antiguo en su interior, algo que había estado esperando, algo que se había despertado cuando ellos llegaron. De repente, una alarma sonó. Las luces intermitentes se encendieron, bañando la sala en una luz roja y alarmante. Las pantallas comenzaron a parpadear, mostrando imágenes distorsionadas y caóticas. La criatura ya no era un eco en la distancia. Ahora estaba dentro de la sala.
Su presencia se materializaba en las sombras que se deslizaban rápidamente, acechando, buscando su presa. David intentó desesperadamente encontrar una salida, pero las pantallas mostraban un solo mensaje: el ciclo se completa. Fue como si la estación misma le estuviera diciendo que no había esperanza, que la maldición de la luna era inevitable. En ese momento, la puerta se cerró de golpe, y la criatura apareció frente a él. Estaba más cerca que nunca, sus ojos rojos brillando en la penumbra. La bestia levantó una mano, y en un instante, David sintió una presión sobre su pecho, como si algo lo estuviera aplastando desde adentro. El aire se volvió espeso, y la oscuridad lo envolvió. David no podía respirar. Su mente comenzaba a nublarse. El último susurro que alcanzó a escuchar fue una voz profunda, que parecía emanar de las entrañas de la luna misma. No hay escape. Y con esas palabras, David supo que la humanidad ya no tenía futuro. La luna había reclamado su derecho a la oscuridad, y él era solo una pequeña pieza en un juego mucho más grande. Un juego que había estado en marcha desde antes de que existiera la vida en la Tierra. La luna no perdonaba, y la humanidad era solo una sombra fugaz en su vasta oscuridad. La estación lunar, la luna misma, se tragó el último aliento de vida de David, y el ciclo comenzó una vez más. El sonido de la alarma retumbó en la estación lunar, haciendo que el suelo vibrara bajo los pies de David. Pero ya no importaba. Su cuerpo estaba agotado, marcado por el terror de las horas anteriores. Las paredes, como testigos mudos de su desesperación, lo rodeaban, mientras él, prácticamente arrastrándose, intentaba encontrar alguna salida. No había respuesta, ni consuelo. La criatura estaba cerca, muy cerca, y la luna, esa maldita luna que los había atraído, parecía reclamar su destino. Él había sido el último en quedar. Lucy y Hannah, sus compañeros en esta misión, ya no estaban. Sus cuerpos habían desaparecido en la oscuridad, como si nunca hubieran existido, consumidos por la bestia, tragados por el ciclo eterno que la luna parecía seguir. Cada rincón de la estación lunar lo llenaba con recuerdos de lo que alguna vez fue una misión científica, una misión llena de esperanza, y ahora todo era solo un eco distante de la muerte. David, con la respiración entrecortada, comenzó a caminar hacia el centro de la estación. Las pantallas de los monitores parpadeaban, mostrando imágenes distorsionadas de la luna, como si el propio satélite estuviera respondiendo a la presión de sus exploradores. El sonido del aullido de la criatura resonó a través de los pasillos, un recordatorio de que el mal no se cansa, que la luna no olvida. Él sabía que no tenía mucho tiempo. La criatura estaba cerca, y su hambre parecía interminable. Desesperado, llegó a la sala de control, donde las pantallas mostraban, una vez más, la luna. Pero esta vez, algo había cambiado. La luna ya no parecía fría ni distante. Había una vibración en ella, una pulsación, como si estuviera viva. Los cielos se oscurecían más rápido, y la sombra de la criatura se deslizaba por las paredes, como una manifestación de la oscuridad que venía de más allá de las estrellas. David miró las pantallas con atención. Una figura apareció en una de ellas, deslizándose como una sombra. En sus ojos brillaba una luz roja, inconfundible. La criatura, la presencia que había acechado desde el principio, y con ella, un entendimiento sombrío. La luna no era solo una prisión, era un refugio, un santuario para algo mucho más antiguo, mucho más primitivo. La luna no solo observaba la Tierra era solo un campo de caza para algo mucho más oscuro, mucho más viejo. De repente, una pantalla comenzó a parpadear. En ella, se mostraban las imágenes del exterior, del satélite mismo. La superficie lunar, una vez gris y árida, ahora brillaba de manera extraña. El color rojo que había comenzado a tomar la luna no era solo reflejo de la luz, era sangre. Sangre de aquellos que habían pisado su superficie. Sangre que se absorbía lentamente en su interior. David se acercó, mirando con horror cómo las sombras comenzaban a moverse fuera de la estación. La criatura ya no se escondía. Ya no era una leyenda. Ya no era un mito. Era real. Y estaba ahí, observando desde las grietas de la luna misma.
Con una velocidad abrumadora, la criatura comenzó a acercarse a la estación. David sentía su aliento pesado. Su corazón retumbaba en su pecho. La bestia, una amalgama de furia y poder primitivo, ya había cruzado el umbral. Ya no había manera de escapar. De repente, las puertas de la estación se cerraron con un estruendo ensordecedor. No había manera de salir. David intentó forzar la puerta, pero su fuerza no era suficiente. La criatura estaba dentro. Ya estaba entre ellos, observándolo con ojos rojos como brasas ardientes. La estación era su campo de batalla. La bestia lo había alcanzado. La lucha fue feroz. La oscuridad invadió cada rincón. Las luces titilaron hasta apagarse por completo. La criatura se lanzó hacia él, con la ferocidad de un animal que no había conocido límites. El dolor de los mordiscos y rasguños lo recorrió, pero David no se rindió. Con lo que quedaba de su fuerza, luchó por su vida, luchó por su humanidad, por su derecho a existir. Golpeó, pateó, usó todo lo que tenía a su alcance para defenderse. Pero la bestia era más rápida, más fuerte. El ciclo ya estaba cerrado. No había esperanza. Y cuando la bestia se abalanzó sobre él, una extraña calma lo invadió. Sabía que el final había llegado. Pero antes de ser consumido por la oscuridad, David, con la vista nublada, miró una última vez las pantallas de la estación. Vio la luna. Vio la superficie lunar, ahora roja, cubierta por la sangre de los caídos. Pero también vio algo más, algo extraño, un resplandor en el horizonte lunar, como si, en ese preciso momento, la luna hubiera reclamado algo más que su poder. Un nuevo ciclo comenzaba. La estación lunar se sumió en el silencio, y el último astronauta desapareció en las sombras. La criatura, satisfecha, regresó a las entrañas de la luna, donde la oscuridad se alzaba una vez más, y la luna, esa luna que había sido testigo de todo, comenzó a brillar con una intensidad desconocida, como si la propia luz de las estrellas hubiera sido absorbida por su hambre.